Que Dios los bendiga, queridos amigos, hermanos que se conectan con nosotros a este programa de Contemplando la Cruz, un ministerio, como hemos mencionado, de jóvenes adventistas del séptimo día que deseamos compartir estos temas de vital importancia acerca del Evangelio. Muchas gracias por conectarte, muchas gracias por buscarnos en las redes sociales, por suscribirte, muchas gracias por seguirnos a través de la página en Facebook. Y si aún no lo has hecho y estás escuchándonos por YouTube, te pido por favor que puedas ahí suscribirte en nuestras diferentes páginas y en YouTube ahí puedas poner suscribirte, activar la campanita para que cada vez que empecemos o salga un nuevo tema puedas tú acceder rápidamente. Igualmente en Facebook búscanos como Contemplando la Cruz y vas a ver nuestras publicaciones y temas que a diario, que estamos subiendo de esta serie El Pacto Eterno, que damos cada martes, jueves y domingo. Así que, queridos hermanos, esto hasta el momento hemos estado estudiando temas de mucha importancia. Esperamos que los temas sean de bendición. Si no has escuchado los temas anteriores, te invito a que puedas escuchar los temas que ya se han ido pasando. Así que, queridos hermanos, estamos nuevamente aquí juntos para poder estudiar la Santa Palabra de Dios. Y el día de hoy tenemos un tema maravilloso y procediendo los temas tan lindos que hemos estado tocando con los diferentes expositores como Alex, Ronald o Joel, que han estado tocando temas muy interesantes. Hemos entrado a una etapa en la Biblia donde el Evangelio empieza a predicarse en Egipto. Pero el día de hoy vamos a hablar de aquel libertador de Egipto, aquel instrumento que el Señor usó para liberar Egipto. ¿Y qué tipo de educación llevó este libertador? Yo sé que este tema es para muchos algo atrayente por el tema de que la educación de un libertador. Maravilloso. Antes de poder empezar con el tema de esta oportunidad, vamos a inclinar nuestros rostros ahí donde estamos. Acompáñenme con mucha reverencia para elevar una oración. Amante Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, alabado sea tu nombre, Señor, en esta mañana, tarde o noche, Señor, en la cual la persona que esté al otro lado de la pantalla esté escuchando, Señor. Te pido, Padre, que este tema sea de mucha bendición para su vida. Tú lo conoces, Señor. No hay nada que pase de casualidad, Señor, sino que tú sabes por qué este tema llegó en este momento. Te pedimos, Señor, que tu santa palabra sea glorificada en esta oportunidad, que tu Santo Espíritu pueda dirigirnos. En el nombre precioso de Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén, Señor. Bien, vamos a iniciar entonces el día de hoy y no se olviden, queridos hermanos, es requisito para estos estudios y esta serie portar sus Biblias. Así que todos vamos a ir en busca de nuestras Biblias porque la vamos a usar mucho el día de hoy, como los temas que hemos estado viendo son 100% bíblicos. Así que siempre es importante que tengamos nuestras Biblias a la mano, un lapicero de repente, un lapicero y papel o resaltadores para poder marcar los diferentes textos. Bien, el día de hoy vamos a tocar aquí el tema acerca de la educación de un libertador, que en este caso fue Moisés. La escuela de un libertador, Moisés. ¿Cuántos de nosotros queremos pertenecer a esa escuela? Una escuela en la cual el maestro, director, el tutor de Moisés fue Dios mismo. ¡Qué maravilloso! Sabemos mucho la historia de Moisés, hemos estado estudiando la historia de Moisés. El tema anterior que dio nuestro hermano Joel hablaba de algo muy interesante. Y el tema que también tocó Alex también habló de algo muy interesante. La historia de Egipto era una historia llena de paganismo. El contexto cultural de la historia de Egipto era una historia de una religión pagana. Egipto tenía una religión totalmente pagana en adoración al culto al sol, como hemos podido ver. Entonces, este jovencito, en ese entonces, ¿no? Este pequeño, creció en Egipto, ¿no? Sabemos parte de la historia, ya lo hemos revisado, los niños lo saben, muchos de ellos de memoria, que Moisés fue criado por una madre adoptiva, fue rescatado por su madre adoptiva y criado por su madre natural. Y este niño, este pequeño Moisés, que creció en los ambientes del Palacio Real de Egipto, tenía una misión muy grande y el Señor le había encomendado a su madre María, a la madre verdadera, que lo preparara en esa misión que Moisés iba a tener. Entonces, ahora vemos
que habían pasado 40 años. Habíamos visto en el tema que mencionó nuestro hermano Alex acerca de lo que había ocurrido en Egipto. Moisés sabía había entendido que él era israelita, que aquellos que estaban los egipcios tomando como esclavos eran los hermanos de Moisés. Y Moisés, en ese afán de querer hacer la justicia por sus propias manos, en ese afán de que ya él tenía un breve conocimiento de que él tenía una misión con el pueblo de Israel, una misión de libertar al pueblo de Israel, él quería hacer algo al respecto. Y obviamente cuando Moisés vio que uno de los egipcios estaba golpeando al látigo de manera despiadada a uno de los esclavos israelitas, obviamente Moisés al mirar eso se llenó de ira y dijo, yo tengo que hacer algo por esto, ¿no? Y ante una injusticia como tal, como la que estaba pasando, Moisés se acercó a ese hombre y sabemos lo que ocurrió. La Biblia nos dice que Moisés asesinó a este egipcio. Habían pasado 40 años, hermanos, desde aquel intento equivocado, desde aquel error que Moisés había cometido. Habían pasado 40 años. Y antes que el Señor estuviera dispuesto a librar a su pueblo por mano de Moisés, porque el Señor había dispuesto a librar al pueblo de la mano de Moisés, junto a la mano de Moisés, era necesario que Moisés tenía que prepararse para esta obra importante. Humanamente podríamos decir, pero Moisés no fue capacitado como un líder en Egipto, Moisés no fue enseñado en las mejores escuelas de Egipto. Claro que sí. Era el hijo adoptivo de la hija de Faraón. Había sido preparado en las más altas escuelas, universidades que existían en esos tiempos. Y ahí en Egipto te preparaban para economía, liderazgo y muchos temas más, donde preparaban a los faraones. Y Moisés había recibido esa educación. Humanamente hablando, podríamos decir, Moisés recibió la mejor educación en ese momento, humanamente hablando, una educación secular, dadas en las universidades y escuelas de Egipto. Ante cualquier ojo humano, de repente, ese hombre era un hombre capacitado. Pero ¿saben? Para el Dios eterno, el Dios que todo lo ve y todo lo conoce, que quería librar al pueblo por mano de Moisés, él sabía que esa educación que Moisés había recibido no era la educación correcta. Él quiso hacer justicia con sus propias manos y terminó asesinando a un hombre. Hemos leído en un periodo posterior de su vida, sin embargo, la palabra de Dios dice que el hombre más manso sobre la tierra fue Moisés. El hombre más manso que cualquier ser humano, era Moisés. ¿Y cómo entonces ocurrió ese cambio tan radical de ser un hombre agresivo y un asesino a volverse el hombre más manso sobre la tierra? ¿Qué había ocurrido? Pero tenemos que entender algo, queridos hermanos y amigos que me están escuchando. El hombre más manso sobre la faz de la tierra no era por disposición natural, porque la naturaleza de Moisés era lo que vimos 40 años antes, hacer justicia por sus propias manos. La educación en las cortes egipcias no estaba calculada para desarrollar la cualidad de la mansedumbre. Imagínense, vamos a imaginarnos. Si Moisés hubiese liberado al pueblo de Israel con el conocimiento que había adquirido en Egipto, ¿ustedes creen que hubiese habido victoria en esa liberación? Hermanos queridos, Moisés ante cualquier, podríamos decir, ante cualquier reproche, ante cualquier murmuración del pueblo, podría haber reaccionado totalmente mal. Dios sabía que la cualidad de un libertador, de un líder en ese momento, era la cualidad de la mansedumbre. Una cualidad en la cual no te la daban en las universidades y en la educación de Egipto. Porque ahí te educaban para ser el mejor sobre todos. Ahí te educaban para ser líder. Pero un supuesto líder, un líder que pisotee los derechos de otros,
Un líder que sea líder por su conocimiento, jactándose de muchas cosas. Un líder a base de orgullo y ego. Pero eso no es lo que quería el Señor. Dios tenía un plan diferente para el joven Moisés en ese entonces. Dios tenía un plan muy distinto para él, una educación completamente distinta. Y esa educación completamente distinta es la misma educación que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. La forma en que Moisés había intentado al principio remediar la opresión que sufría su pueblo, como hemos visto en la palabra de Dios, demuestra que él tenía un temperamento impulsivo y arbitrario, que tenía que hacerse como él dice. Porque yo me imagino a Moisés que entabló una conversación con aquel egipcio y le dijo, ¿sabes qué? Deja de golpearlo. Y el egipcio se habrá puesto malcriado de repente, un poco altanero. Y Moisés, golpeado en su orgullo y por los impulsos. Algo que quiero notar muy bien aquí. Moisés empujado por los impulsos, las emociones. Por eso la palabra de Dios dice, no, airaos pero no pequéis. Moisés no controlaba las emociones ni sus impulsos. Los impulsos y emociones lo controlaban a él. Y eso, el golpe seguía muy de cerca la palabra. Acompañaba muy de cerca lo que él decía con un golpe. Era un hombre agresivo. Entonces, el hombre que debía llevar a los hijos de Abraham a la herencia prometida que hemos estado estudiando, aquella herencia prometida debía poseer características muy diferentes. No tenía que hacer como ese Moisés. Ese Moisés tenía que ser renovado por el Espíritu Santo si iba a trabajar en las manos del Señor. Y el único que podía prepararlo para esa misión tan grande, para esa comisión tan divina, con credenciales divinas, no era en una escuela secular del mundo. No era con la educación de Egipto, no era con la educación de liderazgo que le daban en esos lugares, era bajo la educación divina de nuestro Señor. Una educación muy distinta a lo que el hombre ofrecería. Vemos que Moisés en ese momento, 40 años antes, cuando ocurrió no ese accidente, porque no fue un accidente, Moisés fue a matar. 40 años después, en ese momento Moisés huye al desierto. La palabra de Dios nos dice que Moisés huye al desierto. Y miren, hermanos, la tierra, esa herencia prometida que había sido mencionada a Abraham, a Isaac y Jacob, esa herencia prometida, tenía que conquistarse solamente por la justicia de la fe. Porque si nos damos cuenta, todos los temas que hemos estado tocando era por la justificación por la fe, era la justicia de la fe. Y ellos tenían que confiar en eso. Y esta justicia por la fe, que era la única forma de conquistar esta herencia prometida, esta herencia a Abraham, Isaac y Jacob, hecha a los patriarcas, estaba totalmente inseparable de un espíritu apacible. El libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, y puedes buscar ahí el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, dice de la siguiente manera. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Queridos hermanos, esa tierra prometida, esa herencia adquirida, solamente se tenía que obtener a través de la justicia por la fe. Solamente se podía conquistar de esa manera. No por mérito alguno, no por méritos propios, no porque sea el mejor, ganarían esa herencia, sino solamente confiando en las promesas de Cristo Jesús, solamente por la justicia, por la fe. Nuestro Señor Jesucristo dijo así, hablando de la tierra prometida, hablando de la herencia adquirida. Por lo tanto, en Mateo 5:5 dice, dijo el Salvador, bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Alabado sea Dios, querido hermano, querida hermana, querido joven. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Ahora entendemos por qué a Moisés se le denominó el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Ahora entendemos por qué era un requisito que Moisés, dentro de las cualidades que tenía que tener, era la cualidad de la mansedumbre. Ahora nos damos cuenta con este texto bíblico por qué Moisés no podía liberar al pueblo de Israel con el conocimiento fatuo que tenía en aquellas escuelas egipcias. Bienaventurados los mansos porque recibirán la tierra por heredad. Recordemos eso, queridos hermanos.
Dice en Santiago capítulo 2, versículo 5 también: hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo? En otras versiones menciona a los mansos de este mundo, para que sean ricos en fe. Interesante. La riqueza que estos hombres debían apuntar no era una riqueza terrenal. Sigue diciendo el texto: y herederos del reino que ha prometido a los que aman. Entonces nos damos cuenta cómo la palabra de Dios vincula mucho la herencia prometida, la herencia adquirida, con el pueblo, que el pueblo que va a poseer esa herencia prometida va a ser un pueblo manso. Un pueblo manso que adquirió esa herencia por medio de la justicia, por la fe. Y eso es algo que los patriarcas entendieron y que Moisés también tenía que aprender. Únicamente los mansos podían poseer la herencia prometida a los israelitas. Por lo tanto, hermanos, el encargado de llevarlos a ese lugar, el encargado de llevarlos a poseer nuevamente esa tierra, para poseer esa tierra, debía tener esa virtud. Era necesario, era importante que aquel líder, aquel hombre que iba a guiar a ese pueblo de Israel a la tierra prometida, tenía que tener la virtud de la mansedumbre. Queridos hermanos, 40 años de retiro en el desierto, trabajando como pastor, obraron en Moisés el cambio que Dios deseaba. Si a muchos de nosotros nos dicen: a ver, terminaste tu carrera, muy bien, ahora te vas 40 años al desierto, es parte de la currícula, muchos diríamos: es una locura. Muchos diríamos: no, ¿qué voy a perder 40 años en aquel lugar? ¿Qué voy a hacer en el desierto? ¿Qué voy a hacer pastando ovejas? ¿En qué contribuye eso a mi educación? Queridos hermanos, en las cosas más sencillas se encuentra la educación. Y cuando nosotros nos ponemos a analizar la educación que el pueblo de Israel tenía, o vamos a ponernos más específicos, la educación que aquellos hombres de Dios tenían era una educación muy diferente a la que recibían de las instituciones paganas de aquellos tiempos. Y el pueblo de Israel tenía que mantener esa educación, una educación divina, basada en qué, y eso vamos a ir viendo. Vamos a ir analizando algunos ciertos puntos acerca de la educación de este libertador. Era necesario que él sea un hombre manso. Y este hombre agresivo, impulsivo, autoritario, arbitrario de repente, Moisés tenía que ir al desierto ahora a lidiar con ovejas. ¿Cómo podía él liberar un pueblo terco, un pueblo que reprochaba todo, un pueblo murmurador, si no aprendía a lidiar con ovejas? Y cuando uno se pone a analizar eso, queridos hermanos, es maravilloso cómo el Señor se preocupó en cada aspecto del pueblo de Israel, incluso en la educación de su libertador. Y el Señor quiere preocuparse también por nosotros en ese aspecto, en la educación que nosotros vamos a recibir. Éxodo capítulo 2, versículo 23 dice de la siguiente manera: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Los hijos de Israel que gemían, dice, a causa de la servidumbre, clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos desde lo profundo de su servidumbre. Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Sigue diciendo la palabra de Dios. Ese pacto, ese pacto, como ya hemos visto y hemos visto aquí, ¿no? Dios se acordó, Dios recordó, y no es que Dios se lo haya olvidado, sino que Dios iba a trabajar en este aspecto otra vez. Dios oyó el gemido de ellos y se acordó del pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Estos hombres, estos siervos, esclavos en el pueblo de Egipto estaban clamando a causa de todo lo que estaba ocurriendo. Y ese pacto, como ya hemos visto, se confirmó en Cristo y se trataba del pacto que Dios había establecido con los padres al decir a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Y esa promesa se tenía que cumplir.
Ese pacto tenía que cumplirse. Y dice aquí de la siguiente manera: y esa bendición consistía en apartarlo de sus iniquidades. ¿Recuerdan? Habíamos dicho que aquella nación, aquel pueblo, esa nación innumerable como las estrellas del cielo que iba a que iba a salir de la simiente, esa promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob, iba a ser una descendencia que iba a estar apartada de iniquidad, una descendencia justa y santa. Es el pacto que Dios recordó al enviar a Juan el Bautista, precursor de Cristo, quien habría de liberar a su pueblo de manos de sus enemigos a fin de que pudieran servir a Dios sin temor. Lucas 1, 74 y 75 dice así: en santidad y injusticia delante de ti todos los días de su vida. Eso tenía que ser con esta descendencia, una descendencia de fe, como habíamos estudiado, una descendencia de la promesa, no una descendencia esclava, una descendencia libre en Cristo Jesús. Era el pacto que aseguraba a Abraham y a su descendencia la posesión de la tierra mediante la fe personal en Cristo. Y Dios recordó ese pacto, y ese pacto tenía que cumplirse. Pero ahora hay algo muy importante que tenemos que resaltar aquí. La fe en Cristo, queridos hermanos, no asegura una posesión terrenal a nadie. Y ya lo hemos analizado en temas anteriores. La fe en Cristo no asegura una posesión terrenal a nadie. Los que son herederos de Dios son los pobres de este mundo. Hemos leído, los pobres y mansos de este mundo, pero son ricos en fe. Porque estos hombres de fe caminan mirando hacia las cosas eternas. Y es como nosotros debemos caminar. Recuerden lo que hemos estudiado, peregrinos en esta tierra. El propio Cristo, queridos hermanos, no tenía ni un lugar donde recostar su cabeza. Nadie ha de suponer que ser un fiel seguidor de Cristo nos asegura las posesiones de este mundo. Huyamos, queridos hermanos, de aquellas predicaciones totalmente falsas y herejes que hablan acerca de la teología de la prosperidad, de que mientras más te acercas a Dios, más cosas terrenales vas a tener. La palabra de Dios es clara y firme cuando dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y eso es tu vestidura, tu comida, las cosas que necesitas para vivir. ¿Para qué almacenar cosas en esta tierra si nuestra tierra prometida está en las alturas de los cielos? Si esta tierra prometida es a donde debemos apuntar. Queridos hermanos, que no venga a nuestras mentes la idea de que acercándonos a Dios tendremos riqueza terrenal. Sí, es cierto, Abraham, Isaac, Jacob eran hombres prósperos, hombres que tenían ganados, hatos de bueyes, mucho dinero. Pero eso no significa que ellos se hayan, por decir así, concentrado en almacenar y buscar la forma de ganar dinero. No, en ellos se cumplía justamente lo que hemos visto. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios de lo demás se encarga. Si Dios ve que uno es un canal de bendición, el Señor va a actuar, va a obrar. Queridos hermanos, es más probable que ocurra lo contrario. Vemos la historia de Pablo, vemos la historia de los apóstoles, la misma historia de Cristo. La misma historia de Cristo. Le decía a toda la gente, dice que Cristo no le importaba darle de comer a otro con tal de, si él se quedaba sin comer, no, eso no importaba, con tal de aliviar la necesidad de otra persona. Estamos en este mundo para eso, para compartir lo que tenemos, porque son dones preciosos de Dios y somos mayordomos de aquellos dones. Queridos hermanos, tenemos que avanzar en este tema sabiendo esto y entendiendo esto, que el acercarnos a Cristo no ha de suponer riquezas terrenales para nosotros, porque las riquezas de nosotros no son terrenales, no son temporales, son riquezas eternas. Y debemos aprender a mirar hacia eso, hacia las cosas eternas. Entonces, queridos hermanos, el libro de la Educación, página 98, dice de la siguiente manera: Moisés pasó 40 años en el desierto de Madián, pastoreando ahí, ¿no? Como pastor de ovejas, aparentemente apartado para siempre de la misión de su vida.
Muchos dirían, uy, ya se fue Moisés al desierto, ya el pueblo de Israel no se va a liberar. Aparentemente apartado para siempre la misión de su vida. Pero en ese desierto, querido joven, hermano, hermana, él recibió la disciplina esencial para realizar semejante labor. Mediante el dominio propio, algo que no aprendió en aquellas escuelas, algo que no aprendió de la educación egipcia, el dominio propio. Él debía obtener sabiduría para gobernar una multitud ignorante e indisciplinada, queridos hermanos. El Señor sabía qué es lo que estaba mandando Moisés y tenía que prepararlo para eso. Queridos hermanos, hay caminos que para el hombre parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Pero los caminos del Señor son rectos y perfectos. Y el Señor estaba llevando a Moisés por sus caminos. Y allí en el desierto, Moisés tuvo que aprender la disciplina, aprender a corretear ovejas, aprender a pastorear ovejas. En el cuidado de las ovejas y los tiernos corderitos, él debía obtener la experiencia que iba a convertirlo en un fiel y tolerante pastor. Si el que me está escuchando es un estudiante de repente de teología, querido joven, que te estás preparando para ser pastor, el Señor quiere también prepararte para que puedas ser un fiel y tolerante pastor. Y la escuela del Señor muchas veces es diferente a la que pensamos. ¿Qué iba a pensar Moisés que iba a ser educado en la escuela del desierto? La escritora Elena de White tiene un capítulo en un libro de educación que se llama la Universidad del Desierto. Y ahora Moisés tenía que ir a la facultad del desierto a aprender de lo que era mansedumbre, a aprender lo que era fidelidad y tolerancia, trabajando como un pastor. Para llegar a ser representante de Dios, debía recibir enseñanza de Dios. Recuerden que dice la palabra del Señor: somos nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio. Queridos hermanos, tú y yo somos representantes del Dios del cielo y tenemos que recibir educación del Dios del cielo, enseñanza del Dios del cielo. Pero si tú en esta mañana, tarde o noche, en el momento que me estés escuchando, decides y dices: Señor, quiero que tú me prepares en tu escuela, quiero que tú me eduques, que tú seas mi profesor, pues prepárate, querido hermano joven, y gozoso acepta la forma en la que el Señor te va a educar. Porque es muy diferente, déjame decirte, a la educación que tú crees que es. El ser humano, Patriarcas y Profetas, página 254, dice así: el ser humano habría evitado ese largo periodo de trabajo. Claro que sí. Humanamente hablando, lo podemos ver de una manera innecesaria. ¿Por qué necesito ir al desierto a capacitarme? Esas son las preguntas de repente que podían pasar por la mente de Moisés. El ser humano se habría evitado ese largo periodo de trabajo y oscuridad por considerarlo como una gran pérdida de tiempo. Pero la sabiduría infinita determinó que el que había de ser el caudillo de su pueblo pasará 40 años haciendo el humilde trabajo de pastor. Así, él desarrolló hábitos de atento cuidado, algo que no tenía. Recordemos el pasado de Moisés, un pasado donde él fue un asesino. Pero ahora él estaba entendiendo y aprendiendo y desarrollando hábitos positivos, hábitos santos en la escuela del Señor. ¡Qué maravilloso! El Señor capacitando al libertador de Israel. Desarrolló hábitos de atento cuidado. Se olvidó de sí mismo, porque ahora Moisés como pastor se olvidaba de sí mismo con tal de ¿qué? De preocuparse por el bienestar ¿de quién? De aquellas ovejas. La tierna solicitud por su rebaño. Si una oveja pasaba una dificultad, pasaba esto aquí, las fieras salvajes venían a atacar, él tenía que estar presto, cuidadoso, mirando, siempre vigilante de sus ovejas, de sus corderos. Eso lo preparó para ser más compasivo, paciente, para ser el pastor de Israel. Ninguna ventaja que la educación o la cultura humana pudiesen otorgarse podrían haber sustituido a esta experiencia. Nada de lo que aprendió en aquellas escuelas podían sustituir esta enseñanza que él recibió en el desierto. El aula
un desierto. El material didáctico, la naturaleza y aquellas ovejas. El profesor, el director, el tutor, el creador del universo, el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso saber que el Señor se preocupa en cada aspecto de nuestras vidas, inclusive de nuestra educación. En medio de las solemnes montañas, de las grandes montañas, Moisés se encontró solo con Dios. En esa soledad, por todas partes estaba escrito el nombre del Creador. Miraba hacia aquí los árboles, miraba hacia allá las ovejas, miraba hacia allá los montes de arena, miraba hacia el sol, las nubes, la gran creación y toda la evidencia de su profesor, de su maestro. Moisés parecía hallarse en su presencia bajo la sombra del poder de Dios. Allí desapareció su engreimiento, porque obviamente, recordemos que este Moisés, niño, siendo un pequeño, creció en Egipto. Y ahí donde Moisés pedía a su madre adoptiva, se le daba. Lo que Moisés pedía a la servidumbre que él tenía, se le daba. Podía haber crecido como un niño engreído, pero en el desierto ese engreimiento desapareció. Madres y padres que me escuchan, tengamos mucho cuidado con este aspecto en los pequeños, con el aspecto del engreimiento. Amar no significa satisfacer todo lo que el niño pida. Jesucristo mismo, cuando vino a esta tierra, fue un niño pobre, y la pobreza, la austeridad que él tenía fueron salvaguardia para el egoísmo de este pequeño. Y así cuando Moisés de repente pedía un juguete a su papá le tenía que decir: hijo, Jesús, tenemos que hacer un trabajo para poder comprarlo, o no hay dinero para comprarlo. Y Jesús tenía que aprender a aceptar ello. El Señor lo iba capacitando también al niño Jesús, que fue cuidado del orgullo, y por eso no pecó. Queridos hermanos, Moisés parecía hallarse en su presencia bajo la sombra de su poder, y allí desapareció su engreimiento. En presencia del Ser Infinito se dio cuenta de lo débil que era este hombre, deficiente y corto de visión que es el hombre. Ahí las ideas que él podía tener de que sí, yo puedo liberar al pueblo de Israel, yo voy a hacer esto, voy a hacer la justicia. Toda esa autosuficiencia que él como hombre tenía en el desierto ante la presencia de Dios, se dio cuenta que era débil, se dio cuenta que era deficiente, que no había nada de bueno en él, corto de visión que es el hombre. Me hace acordar mucho el mensaje que la iglesia de la Odisea recibe, una iglesia que se cree orgullosa, una iglesia que cree tenerlo todo, y sin embargo el testigo fiel que le dice: eres ciega, cuitada, desnuda, pobre. Moisés entendió su condición personal, entendió que por sí mismo era imposible liberar a ese pueblo, y todo eso lo aprendió en la escuela del desierto. A medida que pasaban los años y erraba con sus rebaños por lugares solitarios, meditando, él pensaba, obviamente, mientras trabajaba con aquellos ovejitas, él meditaba acerca de la condición en la que vivía su pueblo, una condición oprimida. Moisés repasaba el trato de Dios hacia sus padres, las promesas que eran la herencia de la nación elegida. Él pensaba, miraba al cielo y decía: Señor, tú has dicho que nosotros somos una herencia elegida, que somos una descendencia elegida. Él repasaba todo esto. Somos una nación que será libre. Y sus oraciones todos los días en favor de Israel ascendían día y noche. Él oraba por el pueblo de Israel. Los ángeles celestiales derramaban su luz a su alrededor. Y allí, bajo la inspiración del Espíritu Santo, en ese desierto, es donde Moisés escribe el Génesis. Interesante, ¿no? Los largos años que pasó en medio de la soledad del desierto fueron de ricas bendiciones. No solo para Moisés, sino también para el pueblo de Israel, sino también para el mundo en todas las edades subsiguientes hasta los días de hoy. La obra que Dios hizo en este hombre, Moisés, ¿es bendición para nosotros también o no? Claro que lo es. Y es interesante ver esto, hermanos queridos, porque la educación que Dios te da
La educación que Dios da a Moisés y que está deseoso de darte a ti es una educación que no solamente afecta al ser humano, sino que también engloba a todos los que te rodean. Porque imagino Moisés, después de esto, era un hombre que el aroma de Cristo, el aroma del amor de Dios en él, se esparcía por el pueblo. Eso se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 255. Les recomiendo ese libro, los que no han podido leerlo. Es un libro que habla acerca de lo que ocurrió con el pueblo de Israel a la luz de la palabra de Dios. Así que muy recomendado Patriarcas y Profetas. Entonces, queridos hermanos, Moisés, tras 40 años en el desierto, aprendiendo a trabajar con las ovejas, aprendiendo a cuidar de las ovejas, desarrolló hábitos santos que no los había tenido. La mansedumbre, el tierno cuidado, la pronta solicitud de ayudar a los demás, la deficiencia que él tenía en sí mismo y el poder de Dios. Aprendió quién era su maestro, quién era el creador del universo. Ahí escribió el Génesis. Aprendió muchas cosas. Mansedumbre, paciencia, ternura. Moisés aprendió tantas cosas en ese lugar que fueron de mucha bendición en la escuela del desierto. Y Dios quiere capacitarnos a nosotros también ahí. Y solamente cuando ocurre eso, ocurre lo que pasa después de ese tiempo. En Génesis capítulo 3, versículo 1 al 10. Vamos a leerlo juntos. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 10. Miren lo que dice aquí. Pero la serpiente era astuta. Estoy yendo al Génesis. Éxodo, vamos a irnos al libro de Éxodo. Ya decía yo que el texto es este. Vamos a irnos al libro de Éxodo, queridos hermanos. Éxodo capítulo 3. Miren lo que dice Éxodo capítulo 3. Vamos a leerlo juntos. Espero que tengas ahí tu Biblia. Dice así. Versículo 1. Y apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Las dejó a un lado las ovejitas. Y vino a Horeb, monte de Dios. Y le apareció el ángel de Jehová, una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Versículo 3. Y Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Dice Moisés. Era algo totalmente asombroso, ¿no? Una zarza que no se estaba quemando. Era como un pequeño árbol, un arbusto, algo así. Él se acerca. Versículo 4 dice, y viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. En el versículo 6, y dijo, yo soy el Dios. Miren cómo se presenta Dios aquí. Miren cómo se presenta Dios. Y dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo Jehová, bien he visto las aflicciones de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues conozco sus angustias. Y he descendido para librarlos del mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Versículo 10. Miren lo que dice el versículo 10. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré ¿a quién? A Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo. Tremendo. Dios, después de haber preparado a Moisés en el desierto, lo estaba llamando ahora para la gran comisión divina, para ser un libertador. Dios tenía planes para Moisés, muchos más grandes de lo que él había pensado. Dios tenía una educación para Moisés muy diferente a la que él había pensado. Y lo mismo ocurre el día de hoy con nosotros.
Dios tiene una educación distinta, porque Él nos está preparando para algo distinto. No es necesario entrar en los detalles del rechazo inicial de Moisés, porque al inicio él no quería aceptar. Y después aceptó la comisión divina. Ahora que estaba por fin preparado para esa labor, se sentía incapaz y la rehuía. En la comisión estaba claramente especificado el poder, el que habría de efectuarse la liberación, que solamente a través de Dios. Por eso dijo nuestro Señor: yo soy Dios, el Padre de Isaac, de Jacob, de Abraham. El tipo de liberación que Moisés iba a efectuar de la mano, que Dios iba a efectuar de la mano de Moisés, solamente se podía cumplir, solamente se podía lograr mediante el poder del Señor. Moisés solamente era un agente humano, era un vaso de alabastro, era un instrumento. Y ese instrumento tenía que ser capacitado, como hemos visto. Dice ahora algo muy interesante. Vamos a ver cuáles son las credenciales dadas a Moisés. Éxodo capítulo 3, vamos a bajar al versículo 13. Dice así: y Moisés le dice a Dios: he aquí, cuando yo llegue a los hijos de Israel, Señor, cuando yo vaya a tu pueblo y le diga: el Dios de vuestros padres me ha enviado a ustedes, y si ellos me preguntan cuál es el nombre o quién te envía, ¿qué les voy a decir?, dice Moisés. Versículo 14, él respondió, Dios a Moisés: yo soy el que soy. Miren eso. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Las credenciales de libertador que Moisés tenía eran credenciales divinas. Él no venía en el nombre de ningún hombre. Él no venía en su propio nombre a liberar a ese pueblo. Él venía en el nombre del yo soy, en el nombre del creador del universo. Y ahora Dios se presenta aquí, no solamente como el creador, sino también como el redentor, no solo de una esclavitud temporal, sino de una esclavitud eterna, de una esclavitud del pecado. Cuán apropiado fue que cuando el Señor se disponía a liberar al pueblo, no meramente de la esclavitud temporal, sino también de una esclavitud espiritual, y a darles aquella herencia que solamente se podía poseer y provenía del Señor, y mediante la resurrección, porque recordemos que muchos murieron no viendo la promesa, pero confiando en ella. Entonces, dice así: cuán apropiado fue que cuando el Señor se disponía a liberar a su pueblo, no meramente de la esclavitud temporal, sino también de la espiritual, y a darles aquella herencia que solo podían poseer si provenían del Señor, y mediante la resurrección, se diera a conocer que asimismo, no solamente como el Creador que posee existencia propia, sino también como aquel que va a venir, porque Él dijo: yo iré. El mismo título por el que se revela en el último libro de la Biblia, libro que está dedicado en su totalidad a la venida del Señor, el libro Apocalipsis, y la liberación final de su pueblo del gran enemigo, la muerte. El libro Apocalipsis significa revelación. ¿Revelación de qué? Revelación de Cristo, revelación de Dios. Y el mismo Dios que iba a liberar aquí al pueblo de Israel se estaba mostrando ante Israel no solamente como un libertador de una esclavitud temporal, sino también de una libertad espiritual. Éxodo 3:15 dice: y además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, ahí está, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial por todas las generaciones. O en otras versiones, como dice, con él me recordarán por todos los siglos. Jehová. Queridos hermanos, se nos recuerda que esa liberación no es sino el cumplimiento de la promesa hecha mediante Cristo a Abraham, Isaac y Jacob. Ahí estaba el cumplimiento de la promesa, la liberación del pueblo. Observa también el hecho significativo de que las más poderosas predicaciones registradas en el Nuevo Testamento se refieren a Dios como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Esta es una evidencia de que ha de seguir siendo conocido por el mismo título,
y que las promesas hechas a los padres son buenas para nosotros los que las recibimos por la fe. Este es mi nombre para siempre, y con él me recordarán todos los siglos. Queridos hermanos, respaldado por ese nombre de Jehová de los ejércitos, de Jehová, el Padre de Abraham, Isaac y Jacob, el yo soy, con la seguridad de que Dios iba a estar con Moisés, porque Dios le dijo eso a Moisés: yo iré contigo, yo pondré las palabras en tu boca. Dios iba a estar con él y le daría instrucción concerniente, lo iba a llevar paso a paso en el proceso de la liberación, le iba a poner las palabras que le iba a decir, y armado con el poder para efectuar milagros que solamente Dios le dio, y confortado al saber que su hermano Aarón, inclusive Dios le dio un acompañante, su hermano iba a ir con él, lo asistiría en esta obra. Moisés se puso en camino hacia Egipto. Y alabado sea el nombre de Dios, porque se acercaba un evento sin precedentes, la liberación de Egipto. Un evento que muchas veces contamos en la Biblia, inclusive tiene una película que es una de las películas más taquilleras, también tengo entendido, la película de Moisés. Queridos hermanos, este hombre, un hombre que no era distinto a ti ni a mí, creció como un niño como nosotros, un ser humano, solamente mediante la dirección del Dios Todopoderoso y la educación que Dios le dio, este hombre fue levantado como un libertador. Y lo mismo quiere Dios para ti y para mí. Dios quiere hacer de nosotros cosas maravillosas, cosas muy distintas. El Señor te ha llamado, te ha separado desde el vientre de tu madre para una misión especial en esta tierra. Dejemos ya de mirar las cosas terrenas. Dejemos ya de presenciar y abrazar las cosas de este mundo, queridos hermanos, porque nuestra patria segura, nuestra patria eterna, no está en esta tierra, querido hermano. Y así como Moisés, armado de la armadura celestial, acompañado del poder de Dios y con la seguridad que solamente Dios le daba, con la enseñanza y la educación que solamente Dios le pudo proporcionar, este hombre fue usado por el Señor como un instrumento de su poder, un instrumento que reflejaba su carácter de mansedumbre, tierno cuidado y amor hacia sus ovejas. De asesino a ser libertador, solo porque se dejó guiar por el Creador del universo. Querido hermano, amigo o amiga que me escuchas, o hermana, iglesia, el Señor tiene una misión para ti, quizá muy diferente a la que tú estás haciendo hoy en día. El Señor tiene planes distintos para nosotros. Y Él quiere educarnos en su escuela. Él quiere educarnos en la verdadera educación. Ya estaremos hablando más acerca de estos temas, en temas continuos. El tema que se viene, queridos hermanos, es un tema muy, pero muy bonito. ¿Quieren saber qué pasó con Moisés? Luego de que, armado del valor de Dios, armado con la seguridad divina, fue a Egipto a librar a su pueblo. Sé que muchos pueden haber leído esta historia, muchos pueden haber visto la película de repente, pero el tema que viene, el segundo tema, dado por mi hermano Ronald Aguanya, encerrará cosas muy importantes y de mucho valor para nuestra vida espiritual. Que Dios los bendiga grandemente. Vamos a terminar haciendo una oración. Amante Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, en tus manos, Señor, nos ponemos en esta oportunidad. Señor, tú escuchas la oración de cada uno de tus hijos. Edúcanos, Señor, en tu escuela. Guíanos, Señor, para la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a poner la vista en las cosas eternas y no en las cosas terrenales de este mundo. Ayúdanos a vivir por fe, como lo hicieron aquellos hombres. Tu nombre sea glorificado, Señor, en esta oportunidad. Son favores que te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Ha sido con su servidor, Isaac del Águila. Les pedimos que nos puedan buscar en las diferentes redes sociales.
como en Facebook como Contemplando la Cruz, y en el YouTube también nos puedan encontrar como Contemplando la Cruz, el preciosísimo mensaje de Dios. Pero nos encuentran como Contemplando la Cruz. No se olviden, por favor, sería de mucha bendición para nosotros que se puedan suscribir. Suscríbanse si están en YouTube, denle like si están en Facebook, para que así les pueda llegar los temas y nosotros también podamos seguir creciendo con este ministerio que el Señor ha puesto a la disposición a nuestro corazón de comenzar. Que Dios los bendiga grandemente, queridos hermanos. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo donde quiera que se encuentre. Hasta